Mavi García, nuevo reinicio de temporada, cosa que nunca había pasado, y te vemos segunda entre la mejor y la otra mejor del mundo. Si estás ahí es que tú también eres de las mejores del mundo. ¿Cómo ha ido la carrera? Pues la verdad es que antes de venir me encontraba muy fuerte en casa, pero estábamos todas un poco con la incertidumbre de a ver cómo sería después de tanto tiempo. No sabíamos un poco cómo nos íbamos a encontrar, cómo estarían las demás y bueno, me he encontrado muy bien en carrera. La verdad es que cuando se ha hecho la selección iba muy bien, por eso he decidido arrancar bastante antes y probar con mis posibilidades. La verdad es que ha habido un momento que sí pensaba que podía llegar, pero bueno, luego atrás se han puesto a apretar y bueno, cuando me ha cogido Van Vleuten me ha apretado en el repecho y ya después de tantos kilómetros sola iba muerta y bueno, al final he hecho lo que he podido. Un segundo puesto es más que digno para mí en la primera carrera. La duda es, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú y cómo ves al resto? Esto es julio, pero parece enero en ciertos momentos. ¿La forma física cómo la ves? No sé, la verdad es que ya te digo, yo me encuentro muy bien de forma y bueno, pero espero seguir mejorando. Ahora es el principio, es lo que decimos, ¿no? Es julio, pero para nosotros es el principio, pero quería empezar fuerte para luego poder preparar las otras carreras, que el Mundial y el Giro también es un objetivo muy importante y por eso voy a irme a hacer un poco de altura, a prepararlo bien y estoy en forma, pero quiero ponerme más en forma. Sí, por último, esto que has visto es la nueva normalidad. ¿Cómo sientes esto, la nueva normalidad dentro del ciclismo? ¿Cómo lo ves? Es muy raro, ¿no? Supongo que es para todos. Además hemos tenido mucha incertidumbre antes de correr porque había equipos que habían pasado los PCRs, otros equipos que no. Ha habido un momento que parecía que no sabíamos si iban a anular la carrera y la verdad es que no es lo normal y nos tenemos que adaptar a esto, pero ojalá que se pueda continuar un poco con la normalidad y que se puedan celebrar las carreras, porque ahora que hemos empezado espero que no nos lo quiten. Muchas gracias. Muchas gracias.